Amigos, amigas, ya estamos en nuestro estudio tan bonito de SDN con la primera invitada de este sábado, la señora Julieta Ponce, concejal de nuestra querida ciudad de San Luis. Juli, buen día, ¿cómo estás? Y bienvenida. Buen día, chicos. Muchas gracias por la invitación. No sé si estoy bien, ¿me corriste? Ahí está perfecto, muy bien, mirá. No me voy a mover. Entra en cuadro, claro, absolutamente. Muy feliz de estar aquí. Y me preguntaba cuando los escuchaba al principio, ¿no? ¿Qué hay que hacer para ganar una transferencia de $200.000? Alcanza con hacer una consultoría. ¿Cuál es que el no trabajo? Que no se hizo. Era una consultoría económica para una minera en Guatemala que al final no se hizo, no la llevó a cabo. No. Pero se lo pagaron adelantado. Se la pagaron por adelantado y después obviamente saltó que esta minera no solo estaba conectada con Machado, sino con el tema del narco. O sea, fíjense qué interesante, el narco ya está pudiendo hacer en algunos países inversión en minería. Como siempre, cuando el Estado se retira de algunos lugares, ¿quién te invierte en minería? A ver, todos puteamos a Barrick Gold. Está todo bien, Barrick Gold es una cagada, pero ¿sabés quién es más cagada? Fred Machado. Sí, claro, este tipo es argentino, por lo que estuve escuchando. Hace un tiempo estaba viviendo en Estados Unidos y el laburo de él era blanquearle la guita a los grandes cárteles. ¿Qué tal? Entonces, bueno, un muchachito bastante complicado, ¿no? ¿Viste? Y entre ese laburo que hacía, bancaba campañas políticas a estos personajes nefastos en varios países de América Latina, ¿no? Lo cual además inclusive te muestra que era un mecanismo de blanqueo. Es todo turbio, Sí, todo sí, el camino, viste, desde el vamos, toda la carrera política de este señor asociada a lo más turbio. Y bueno, qué sé yo, sabemos cómo llegó el presidente a donde llegó también. Últimamente yo empecé a escuchar una hipótesis interesante también sobre lo que pasa con el presidente, que es que en realidad la hermana es un pararrayos. Y es probable. Que toda la idea de que es la hermana y todo el llanto y toda la cosa emocional, ok, todo bien. Pero en el fondo es un Más fusible, está más turbio. ¿viste? Claro. Y que en realidad es él el que toma muchas de estas decisiones, sobre todo la de Spert, la de sostener Spert, ha sido una decisión de Milei. No ha sido de Karina. Karina y el resto decían, no, hay que volarlo. Milei, no, Spert se queda. Entonces ahí es donde vos decís, de repente sí podía tomar decisiones. Juli, ya para meternos en tema, hubo una marcha por el triple femicidio con tintes narcos, justamente lo que veníamos charlando recién, esto muy similar, si vale el linkeo con el caso Candela de hace algunos años en Buenos Aires, que también aparentemente por lo que se sabe ha sido una venganza narco. ¿Qué reflexión te merece esta situación, Julieta? Bueno, en primer lugar, cuánto dolor, ¿no? Cuánto tuvo que fallar el sistema para que a estas chicas les pase esto. Ahí sobrevuela mucho a qué se dedicaban y por qué llegaron a esto, ¿no? Cuánto dolor escuchar mujeres decir barbaridades como, bueno, se prostituían, bueno. No, estamos hablando de una de las chicas que tenía 15 años. Una criatura, una nena, la verdad es que es una nena. Y no por estaba más que trabajando. por más que la sociedad te diga que no y que su imagen sea distinta por el consumismo y por un montón de cuestiones que nos atraviesan directamente, a los 15 años sos una nena todavía, sos una criatura. No hay discusión posible sobre vínculo laboral si sos menor de edad. Por supuesto. El debate sobre si la prostitución es explotación sexual o no es un terreno en el que yo no me voy a meter porque es una discusión que me parece que justamente está a cargo de las personas que están en esa realidad, Sí. pero nadie de 15 años tendría que trabajar de plano. Ya está, punto, es explotación. Totalmente. Claro, ya desde el vamos, esos términos ya me provocan mucho dolor, pero porque además estamos en un contexto de la violencia institucionalizada y ya los medios dicen cualquier cosa y cualquier barbaridad. Y a la vez, es una sociedad tan que ha asimilado tanto al rechazo a la política y ha asimilado el discurso de odio, entonces es como que todo termina siendo lo mismo, ¿no? El rollo de lo que genera la violencia institucionalizada, desde el gobierno nacional, provincial, municipal, hasta todos los medios hegemónicos
de comunicación. Entonces, está bueno sacar este tema porque tiene mucha conexión con el feminismo. Se preguntaba mucha gente, ¿es un femicidio o no es un femicidio? Nunca hemos visto, nunca han aparecido, quizás me equivoco, pero en general estos crímenes con tanta tortura, con tanta violencia, con tanto daño a los cuerpos, ¿no? Es sobre las mujeres y se han aprovechado de que son mujeres y que son menores. Claro que es un femicidio. Ajuste de cuentas, ¿no? Todo lo que ya se dijo, pero también femicidio, porque probablemente a unos chicos de 20 y 15, capaz los cagan a trompa, no sé, otras maneras. Pero esto fue muy particular, la violencia y la manera en la que se dio el desenlace, lo que las torturaron, todo el tiempo que las torturaron. A mí me conmovió muy particularmente porque te obliga a pensarte a vos como madre, como sí, claro, conocer a tantas niñas. Yo soy madre de 2 varones, pero tengo al lado cercanas mamás de niñas y wow, qué fuerte escuchar a su abuelo decir, digo, es muy fuerte y bueno, eso nos obliga a pensar un montón y me parece que hay que hablar del feminismo y de la desigualdad social que hay con respecto a las mujeres, porque tenemos muy asociado el feminismo a las mujeres contra los varones, ¿no? Claro. Está bueno que retomemos la idea de que el feminismo viene a salvarnos a todos del patriarcado, ¿no? A los varones, a las mujeres, a las disidencias. Digo, si no hay una sociedad justa, con igualdad de derechos, no hay sociedad posible. Por lo menos por lo que entendemos nosotros como sociedad, como un conjunto de personas que viven y se entrelazan y comparten historias, y si la balanza está totalmente desbandada para un lado, no hay sociedad posible, digo, ¿no? Hay una discusión muy interesante dentro de la historia del peronismo, que es que el feminismo inicialmente no se llevaba bien con el peronismo en sus inicios, que sabemos que Evita se peleaba, porque el feminismo de esa época era un reclamo que hacían las oligarquías. Exacto, era muy burgués. Eran los sectores pudientes, eran las Ocampo que hacían. Hoy por hoy me parece que el feminismo es uno de los principales movimientos que porta la bandera de la justicia social, porque adquirió una identidad de clase. Absolutamente. También. Se la dio Eva igual. Ese tinte se lo dio Eva. Ella era una feminista, sin decir que era feminista, pero porque vio el sufrimiento de su madre y vio el patriarcado caer sobre su nuca, y eso fue la que la hizo, digamos, ese fuego fue la que la hizo salir a trabajar, a decidir las cosas que, digo, charlaba ayer con mi mamá, porque charlo mucho con mi mamá de Eva, aunque ella no está muy cercana a mis ideas, pero es interesante compartir con las mujeres que tenemos alrededor y traer a Eva a estos tiempos, ¿no? Y decir, wow, lo que se animó a hacer, a quién se animó a enfrentar. Y ella se fue a Buenos Aires con 16 años, y se animó a meterse en un ámbito en el que estaba muy mal visto que una mujer sola, soltera, ¿no? Ella tuvo unos ovarios increíbles y sin ser feminista fue una de las grandes feministas de nuestro país, al menos a mi modo de ver. Sé que el feminismo es muy amplio, porque además ella habla mucho en relación al hogar y a la familia como el núcleo de la sociedad, ¿no? Pero bueno, también hay que ubicarla en su tiempo. Pero sí, fue una gran feminista, que esto en relación a lo que decís de las clases me parece fundamental. No es lo mismo una niña de La Matanza, de Florencio Varela, que está rodeada de una situación de vulnerabilidad económica, social, etcétera, que quizás una niña de acá, que va a una escuela privada. No es lo mismo, no es por lo supuesto mismo. que no. Su realidad no es la misma. No es lo mismo, no estamos expuestos a los mismos flagelos. Entonces, sí, Evita
La gran feminista. Pero por supuesto. Sin duda. ¿Coincidís en esto de que el Estado en este momento lleva hasta la desesperación? Y creo que tiene que ver también con este caso que estamos hablando, de que una criatura de 15 años o de 18 o de 20, digo, no importa la mayoría de edad, sirve por supuesto para los términos legales, pero no para la vida cotidiana, digo, no para el día a día, no importa 17, 18, 20, 22, no importa eso. Si alguien se ve llevado al punto de desesperación de tener que, no sé, prostituir su cuerpo o hacer cosas que francamente no haría en otro contexto, digo, eso es lo importante, ¿no? Tal cual. Quiero decir, me parece que ahí está el punto para todos estos brutos y brutas que hablan del trabajo de las chicas o de lo que estaban haciendo, más allá del tecnicismo, si es laburo, si no es laburo, digo, más allá de eso, para no entrar en tanto detalle, para que el bruto y la bruta del otro lado no se sienta tan increpado ni increpada, el punto es si alguien lo hace por desesperación y necesidad absoluta, o si lo hace porque entendió que es una salida monetaria que en algún punto le puede llegar a servir, qué sé yo, no lo sé. No me quiero meter ahí porque francamente no lo comprendo demasiado. Es un tema re complicado. De hecho, hay dos sindicatos opuestos. A mí siempre me gusta el enfoque sindical para esto. Y hay dos agrupaciones que son AMAD y AMAR, que son la Asociación de Mujeres Meretrices de la República Argentina, es una, y la otra es la de los derechos humanos, que es la otra. Una que plantea que es un empleo, que tienen que estar en blanco, que tiene que estar regulado por el Estado, etcétera. Y la otra que dice que siempre es situación de explotación y que las del otro en realidad son madamas que explotan a las pibas. Bueno, pero En ese escenario yo miro y digo, yo no tengo idea de lo que este yo tema. quiero plantearle, es un debate re complicado porque además hay una situación, y acá es donde yo quería ir, que son vulnerabilidades que se solapan. Me parece que no es todo lo mismo. La situación de estas tres pibas no solo eran mujeres, entonces está la discusión técnica de si técnicamente es femicidio porque la mataron los narcos. Claro. Entonces en realidad es un crimen narco, no es un femicidio. Sí, claro. ¿Es femicidio con F o no? ¿Viste? No, ¿qué importa, macho? A ver, eran mujeres en una situación de vulnerabilidad por pobreza, en una situación de vulnerabilidad por exposición física, en una situación de vulnerabilidad por falta de apoyo familiar, por falta de apoyo estatal, por falta de infraestructura, por falta de oportunidades, por falta de trabajo. Todas esas vulnerabilidades se apilan y caen ¿sobre quién? Sobre las mujeres. Esto es ahí es donde me parece que hay un punto de quiebre y ahí es donde creo que se solapa tanto y se termina quebrando ahí. Los tipos no aparecemos, los tipos no nos abrimos OnlyFans. Y además son mujeres que estaban expuestas a esa situación en relación a sus cuerpos, no sobre cuerpos de varones, eran cuerpos femeninos, mujeres que estaban en una que han estado en una situación de vulnerabilidad claramente. Y sí, el tema es muy delicado, como dice Seba. Son discusiones que está bien dejarlas en torno a las personas que deciden hacerlo, o digamos no andar demasiado ahí, porque hay que tener respeto sobre todo por la libertad de cada... Sí, Juli, y aparte, lo digo con todo respeto y desde la mirada que yo pueda tener con mis 47 años y mis ganas de poder cambiar y poder ayornarme y aprender. Digo, en la prostitución hay mujeres que viven muy bien, que tienen una vida económica altísima y viven fantástico con pisos en Puerto Madero, y después tenemos las chicas de estos barrios vulnerables que la pasan muy mal y que no tienen seguridad y que están todo el día expuestas a infinidad de aberraciones, digo, y entre comillas ejercen lo mismo, ¿no? Pero otra vez, y se mete en todos los aspectos de nuestra vida, el tema social. Sí, absolutamente. Mira, hay zonas en todas las ciudades donde se pueden ver a las chicas trabajando. Yo veo desde hace 2 años muchas más chicas que antes. ¿Y eso qué me hace pensar? Que lo hacen por necesidad, no porque lo estén eligiendo. No es una vocación. No es una pero claro. De todos modos, como te digo, me
me siento complicada en hablar de esto porque también hay quienes decían hacerlo y es súper respetable. Sí, me Pero parece sin que en duda, ese punto, a ver si vos coincidís conmigo, sí. tenemos que perder el miedo de decir lo que pensamos. Sí, por supuesto. Digo, aquel que ve el programa o el que no importa. Digo, es una opinión desde lo más sincero, la que yo puedo dar, la respuesta que vos podés dar. Sí, Digo, sí, sí. me parece que en un punto tenemos que perder el miedo a opinar de estos temas que quizás no conocemos tanto, pero que son tan importantes para la pero sociedad. hay que traerlos, sí, y hay sí, que traerlos, como uno pueda, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que me pasa un poco con el feminismo. O sea, como que siento que hay que hablarlo, que hay que sacarle toda la... Porque funciona como una barrera, ¿no? Si uno, digamos, si hacemos un análisis de por qué existe el feminismo y por qué existe un sistema patriarcal, machista, misógino, que lo tenemos como instalado, ¿no? Como si fuéramos una biocomputadora, tenemos un Windows 98 funcionando. Sí, claro. No podemos traer las nuevas ideas y las necesidades que tiene este contexto para poder vincularnos, ¿no? El feminismo es una barrera al machismo. Entonces, ante cualquier situación que se hable de feminismo, vienen las balas. Y me parece que hay que sacarle un poco tanto acartonamiento a una situación que es muy necesaria de hablar. El feminismo no va contra los varones, a los hombres, va contra un sistema que nos oprime, tanto a mujeres como a varones, tanto a disidencias como a personas que deciden ejercer la prostitución también. Digo, es muy amplio y es necesario hablarlo, porque hay muchas mujeres en los barrios de la ciudad de San Luis que sufren violencia y que por quizás no animarse a charlar o no animarse a exponer con otras mujeres o no querer o no encontrarse en una situación en la que pueda reflexionar acerca de qué es el patriarcado, qué es el sistema patriarcal, no se da cuenta de todos los derechos que está dejando de lado, claro, que pierde, que no disfruta. Que no le están ofreciendo. Sí, claro, absolutamente. Entonces, yo siento que como militante política es un tema que me gustaría empezar a hablar, sobre todo para eso, porque el feminismo viene a liberar y viene a un poco a darle herramientas a las mujeres para saber qué lugar, qué posición, qué derechos tiene, cómo manejarse, a quién reclamárselo, ¿no? Hablar del feminismo más cotidianamente, porque si no, estos casos van a seguir sucediendo y vamos a seguir hablando en los términos que seguimos hablando. Sí, claro, por supuesto. Claro, sí, preguntándonos si tenía la pollerita demasiado corta. Sí, claro. El escenario de justificación inicial y culpabilizar a la víctima, 4 o 5 cosas que sabemos. Pero había robado droga. Claro. Le había robado a los narcos, sí, entonces está justificado que haya aparecido en cómo apareció. Chicos, me destruye es un escenario difícil. Yo te quería preguntar una cosa sobre los avances que se vienen dando en el feminismo y cómo lo ven en el movimiento, porque uno ve que los feminismos vienen conquistando espacios y vienen luchando mucho y sin embargo los femicidios aumentan. Entonces a veces el argumento que te da la derecha o los sectores más patriarcales, militantes, incluido el terrorismo misógino, al que pertenece seguramente Agustín Laje, sin ninguna duda. Ay, sí, claro, personajes así que arman comunidades profundamente machistas. ¿Cómo ustedes explican, mirá, estamos militando más y conquistando espacios y hay más femicidios que antes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo piensan? ¿Desde dónde? ¿Cómo lo hablan ustedes a este fenómeno? Mira, yo creo que lo que te decía antes significa una barrera tan fuerte, el feminismo, que siento que en algunos sectores no entra el mensaje, no llega el mensaje. De todos modos, femicidios lamentablemente vamos a seguir teniendo que soportarlos. Creo que en este momento de violencia institucionalizada se recrudece la violencia y habilita las violencias. Nosotros en el Consejo Deliberante lo vivimos todos los jueves. Claro. Es una violencia y salvando las distancias, ¿no? Se entiende el punto. Si en una institución como el Consejo Deliberante, el más importante de la provincia, de la capital, tenemos los
los tratos, los destratos que tenemos desde la presidencia del Consejo, de los concejales oficialistas, imagínate para el resto. Digo, cuando un presidente hace campaña con una motosierra, maltrata a un niño, le deja sin medicamentos a los enfermos con cáncer, por más que no seas violento, la violencia te surge, Sí, te atraviesa. Claro. Y estamos en un contexto muy violento en el que habilita un montón de situaciones. Yo tengo gente cercana que está utilizando armas, o gente que vos decís, ¿con qué necesidad necesitar defenderte de esta manera? Digo, la violencia está a 1 metro de distancia. Sí, claro, en todos lados. Y creo que eso va a seguir estando, lamentablemente. Lo que pasa es que creo que también, como todos los movimientos políticos, el feminismo es un movimiento enorme que también ha tenido sus fluctuaciones, que ha tenido sus momentos de menor actividad, muchas cosas que se les pasan por digamos, la mirilla de no sé, yo he vivido situaciones de mucha violencia en las redes y a mí ninguna me salió a defender. Eso no quiere decir que yo no me sienta dentro del movimiento, ni que me quite posibilidad de opinar. Digo, a Cristina le gatillaron en la cara 2 veces y a la sororidad se le acabó un montón de chicas ahí. Hubo un montón de gente que no dijo nada. Yo decía, che, con Cristina la sororidad no aplica. Exacto, ¿Qué pasó? Exactamente. Y yo en eso perdón, sí, pero dale. para contestar lo que vos decías antes, de esto de que hay más luchas y hay más femicidios, digo, con que uno de nosotros haya recapacitado antes de levantarle la mano a una mujer, y la lucha es válida. Exacto, Sirve exacto. y vale y surgió efecto. Uno de los Surgió argumentos efecto. que yo escuchaba a veces y que he escuchado a veces de mujeres que están militando es que en realidad a veces lo que pasa es que los varones están más asustados, porque justamente se les están poniendo más límites. Entonces a la mina que antes se bancaba que la molieran a palos toda la vida, ahora un montón están diciendo no. Y un montón de tipos no se lo bancan y las matan. Exacto. Sí. Entonces lo que está pasando es justamente que se están empezando a dar las transformaciones y están animándose a confrontar. A ver, me parece a mí también que es necesario que el feminismo penetre en la sociedad, Sí, porque hay muchos varones que pasa esto que decís vos, Sí. Eva, pero también porque, digo, no, lejos de querer defender a un femicida, ¿no? Muy lejos de ese punto. Pero digo... No, explicar sin justificar. Pero claro, muchos no tienen recursos para actuar sobre ese cambio tan profundo. Y bueno, pero es que hay... Digo, desde que tiene uso de razón ese tipo, tuvo derecho sobre la mujer. Todos nosotros... Sí. Entonces, Todos. un día que la mujer se te pare de mano y te diga, Sí. no, espera, hasta acá, basta. Pierden el privilegio de manejarnos, de hacer con nosotras lo que querramos. Entonces, Sí. el hombre, en este caso, Sí. necesita herramientas para poder trabajar eso también. Sí. Digo, Sí, y lejos, vuelvo a repetir, porque siempre hay algún estúpido o estúpida del otro lado. No van a malinterpretar. Sin la hay audiencia, por hay favor. mala leche siempre, pero digo, sin justificar, porque no tiene justificación bajo ningún No, punto ni ninguna ningún manera. aspecto, pero digo, el hombre necesita también aprender y incorporar herramientas para entender este nuevo vivir, este nuevo Sí. convivir. Y por eso está bueno que, como vos decís, penetre en la sociedad. Claro. Porque yo como mamá de 2 varones necesito transmitirles esto, ¿no? El respeto por la mujer, por la humanidad, el respeto por la humanidad, Claro, no solo por la pero mujer. hay muchas mamás que siguen poniendo bajo el ala a los Exacto. 2 varoncitos porque son divinos, porque y ninguna son chica divinos mis y hijos, pero ninguna les voy a chica enseñar está a la altura y Claro. entonces, uy, qué difícil que es, ¿no? Sí, sí, Masculinidades sanas, por Pero favor. claro. Tenemos que el desafío nuestro Sí. desafío es construir masculinidades Sí, sanas, sí. lo cual tenemos que aprender un montón del trabajo que han hecho las mujeres, Sí, sí. porque mucho de lo que nosotros tenemos que elaborar es empezar a preguntarnos montones de cosas y dar toda esa discusión para adentro Sí. y construir espacios de masculinidades sanas que además sean viriles. Claro, pero- porque los espacios Claro. de masculinidades sanas yo a veces veo es sentémonos en ronda y lloremos porque no tenemos un útero y tejamos al crochet y juguemos a estar todos cantando Colguémonos canciones. el morral de costado. No, yo quiero un espacio de masculinidades sanas que te deje jugar al fútbol. Que se caguen a trompada, Que decimos. también pueda
puedas expresar tu violencia y también puedas encontrar la manera de encauzarla. Claro. Necesitamos espacios de masculinidades sanas que no sean cagonas y que no tengan que estar pidiendo disculpas todo el tiempo. Claro, pero porque eso- si vos Por convocás, favor, háganlo. si vos chicos. convocás a los varones solamente Háganlo. desde espacios de masculinidades sanas, que son, ay, Sí, sí, perdona, absolutamente. esos pibes van a rajar con Agustín Laje porque no van a tener quien les dé contención. Y la alternativa es esa. Entonces, Absolutamente. la radicalización de las masculinidades Sí. antifeministas viene por el fracaso de la construcción de espacios de masculinidades sanas. Sí, Pero lo este es que un pasa debate... que- sí, y además requiere un laburo de parte de los masculinos que no sé quiénes están dispuestos a hacerlo. Si de hecho para las mujeres debería ser una ocupación permanente de reflexionar y repensar, porque nosotras también somos súper machistas. Nosotros tenemos el mismo Windows 98 machista. ¿Crees que es necesario, Juli, que el feminismo le abra un poco más las puertas a los varones que tenemos ganas de cambiar esta realidad? Yo te digo Primero, que... ¿crees que está cerrada esa puerta? Y si está cerrada, si es necesario. Y hay sectores en los que sí está cerrada, hay Ajá. sectores en los que no está cerrada. Me parece que lo correcto y lo más honesto intelectualmente es que ustedes se ocupen de hacerlo. Ajá. Ustedes se ocupen de esto. Organícense, júntense, charlen del tema. No habiliten no habiliten una nude, no sé cómo, Sí, sí, sí. estas cosas que se comparten. El pack. No alimentemos eso, porque ahí arrancan esos micromachismos, que es un concepto que podemos encontrar un montón de micromachismos a diario. Es responsabilidad de ustedes como sujetos sociales, como padres, hermanos, hijos, etcétera, porque a la humanidad la recuperamos entre todos y todas y todes, y nosotras no tenemos que tener ese rol también de enseñarles cómo. Nos ponemos en el ¿entendés? lugar de que pero la seguimos poniendo en el- Encima los tenemos que educar, macho. No, viejo. Tienes Por razón, favor, Tienes razón, ocúpense de Tenés leer un razón. poco o preguntar. Seba, tuvimos una conversación, Seba, un gran compañero, me escribió, me dijo, che, ¿te parece esto en relación al feminismo? Mira, mi opinión es esta, te muestro otra cosa que escuché que me parece interesante. Digo, intercambiemos, porque tampoco podemos tener el rol de educarlos. Amores, claro. amores, los amo, machitos, pero investiguen y estudien. Pero yo no Mi dije- pregunta iba por el lado del movimiento de mujeres específicamente, que Sí. es el espacio al Claro. que a veces los que lo miramos desde afuera vemos solo un recorte, vemos el titular chiquitito y nos Claro. quedamos con la idea de el feminismo es cuando las mujeres rapadas van y cagan en la puerta de la catedral. No, bueno. Entonces, justamente yo te quería También preguntar. igual, también está bien. Yo te quería preguntar, ¿el feminismo es eso? ¿O ustedes No. están todas de acuerdo en todo el tiempo y es monolítico el feminismo? No, ¿O claro cómo que es? no. Claro que no. Hay mujeres que piensan que yo no soy feminista. ¿Ves? ¿Qué sé yo? Hay de todo en la viña del Señor, pero eso es lo interesante, porque cada una se va a ocupar del sector que tenga más cerca, el sector al que pueda llegar. Me parece que lo importante es que cada uno mire para adentro, qué tiene para ofrecer, para decir, qué siente con respecto a determinadas cosas y ponerse al servicio de que otros por lo menos lo escuchen, lo piensen. Digo, yo tengo un sector, un determinado grupo de mujeres con las que puedo compartir, con las que puedo discutir ciertas cosas y digo, como responsabilidad legislativa, pero también como responsabilidad de ciudadana, que tuvo un montón de privilegios o derechos adquiridos, ¿no? Tuve una mamá universitaria, un papá universitario, accedimos a una vivienda social en el 97, fui a escuela, a secundaria y a la universidad, y todos esos componentes me ubican a mí en un lugar de privilegio. En este momento, otros podrán decir, no, eso es un derecho, vos tenés derecho a... Bueno, pero no. En este contexto social es un privilegio tener todas esas condiciones dadas. Con lo cual, a mí me pone en un lugar no solo de legisladora, sino de ciudadana, responsable de que a otras personas también puedan tener lo mismo Sí, claro. que tuve yo. Si los derechos son para unos poquitos, se convierten en privilegios, sin lugar a dudas. Por eso soy peronista, porque mi lucha es para que todas y todos tengan el acceso a lo que yo tuve, que me ubica en este lugar de, está bien, yo alquilo,
chicos, el día 3 no tengo un mango, tengo mis 2 hijos, vivo con mis 2 hijos y la vida cuesta un montón, pero tengo un laburo fijo y tengo una responsabilidad legislativa y digo, tenemos que ponernos al servicio de eso porque si no, esta humanidad se va al carajo, como está sucediendo. Pero me parece que hablar de estos temas y llevarlos a la mayor cantidad de contextos que podamos es muy importante. Y como vos decías, el feminismo tiene un montón de aristas. Las respeto absolutamente a todas porque cada una tiene su razón, su fuego adentro del por qué elige militar la causa de la manera que lo haga, que no son las mismas que tuve yo, entonces por ahí a mí me convocan otras cosas, ni idea, pero lo importante es que todas queremos lo mismo. ¿Es más diverso el feminismo que el peronismo? Sí, súper. Bueno, no sé, el peronismo es una pregunta, no sé. Es una pregunta capciosa. Sí, es capciosa. Porque en algún momento yo había escuchado que el feminismo es tan transversal que el feminismo abarca, el feminismo también abarca la oligarquía. El feminismo abarca a sectores que el peronismo no convoca naturalmente. Totalmente. Pero mujeres, mujeres en el sentido amplio, de personas que han sido ubicadas en el rol social y que se autoperciben mujeres, hay en todas las clases, en todas las religiones, en todas las historias, en todos los países, en los sectores excluyentes y en los sectores excluidos también. Y dentro de eso el feminismo es mucho más transversal que el peronismo, por lo cual tienen un despelote para armar el movimiento y lograr esa unidad que a veces nosotros hablamos de la unidad del peronismo y es un despelote y no se consigue. Sí, hay unas preguntas muy picantes que están en YouTube que tienen que ver, me parece a mí personalmente, con la falta de conocimiento que tenemos los machos cabríos. Y también la mirada de cada uno, ¿no? Digo, que es respetable, me parece, hasta que se mete en el espacio de otro. Digo, me parece que las miradas de cada uno son respetables hasta que perjudica o se mete en el espacio de otro. Y ahí, ahí es donde debemos aprender a convivir entre todos con estas miradas. Y por supuesto, con un movimiento como el feminismo, que viene a incorporar derechos, nada más y nada menos que a las mujeres, tenemos la responsabilidad cada uno de poder involucrarnos e intentar aprender como sea. Por eso era la pregunta anterior de que si sentís que está un poco cerrado el feminismo y debe abrir una puerta. Qué sé yo, hay pero diferentes miradas. ¿Cerrado a quién? ¿A qué sería? No sé, imagino o tengo en mi cabeza algunas marchas donde no, por ejemplo, no aceptaban que vayan hombres a apoyar la marcha. Chicos, el encuentro plurinacional que se dio acá en San Luis, había varones, caminaban tranquilamente, nadie les prendió fuego, nadie les hizo nada. Y digo, hay que sacarse la victimización, machitos, de encima. Son muy víctimas. Nosotros no aparecemos en trozos en bolsa del consorcio toda la semana. No, está claro. No lo quería decir así, pero es como... No es para reírse, ¿no? Pero me parece esto. Pero está cerrado a qué, a abrir qué. ¿Para qué quisieran entrar? A ver, a veces nos pasa a los militantes, sobre todo a los varones politizados militantes que queremos participar y apoyar, que queremos acercarnos y a veces tenemos miedo de acercarnos porque nos da la impresión de que nos pueden sacar carpiendo. Porque nos vamos a descuartizar. No, a ver, y hay compañeras que uno sabe que si uno se acerca, vos sabés que dentro de la diversidad de los feminismos, inclusive acá en San Luis, hay agrupaciones y compañeras que si un varón se acerca, lo van a sacar a patadas. Bueno, ese es el punto que a mí me gustaría plantear, porque ¿para qué nos queremos acercar? Para apoyar, estamos acostumbrados a apoyar y a militar desde adentro. Bien. Esa es nuestra concepción de apoyar algo tan importante como esto. Entiendo que es nuevo, necesitamos entenderlo, Juli. No, sí, yo te entiendo. Para mí el mayor aporte, más que entrar, es, en primer lugar, acompañar, leer, escuchar, hablarlo entre ustedes, conversarlo, y educar a sus hijos en relación a estas temáticas. Me parece súper importante. Sí, claro. Porque
Porque en general son temas, barrera, ¿no? Que nadie le interesa hablar y nadie le interesa discutir y profundizar mucho menos. Hay libros, hay autoras, hay diferentes corrientes del feminismo, es muy amplio. Pensemos que el feminismo arrancó, como vos decías, muy oligarca, pero también tenemos el feminismo decolonial de Rita Segato que habla de una Latinoamérica. Que Rita Segato también hablaba del punitivismo feminista. Y habla del punitivismo feminista. Que le generó a Rita Segato, hay un montón de feministas que también la quieren colgar en la plaza. Mirá lo que dice Darío. Por eso digo que es tan amplio que bueno, así como hay algunas que quizás no le guste que ustedes se incorporen, a mí me parece interesante que se pueda abordar de alguna manera algún tipo de encuentro para no sumarlos, sino para escuchar a ver qué a ver, para que se quieren meter. Hagamos un filtro, a ver qué quieren, chicos. Mirá, ¿por qué quieren entrar acá? Poneme el mensajito de Darío en pantalla, Eso. Pipa. Eso es verdad. Hay que leer para no caer en un pensamiento en donde si no pensás como X, sos un machista, dice Darío. Mira, sí, bueno. Machistas al final somos todas y todes, chiques. Venimos desde ese lugar, ¿verdad? Sí. Digo, yo estoy permanentemente replanteándome lo que hago y digo a mis hijos y qué cosas reproduzco, porque hay cosas que nos salen de adentro, aunque yo sea mujer y porque tengo un montón de privilegios, digo, porque hay un montón de cosas que yo no sufrí, que sufre quizás la compañera feminista que te bardea a vos, claro, ¿me entendés? Sí, claro. Casi todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de abuso, algún tipo de situación incómoda que no merecíamos sufrir porque somos mujeres, lo sufrimos, no porque somos humanos, porque somos mujeres específicamente. Y esa bronca, esa violencia que te genera esa situación es muy fuerte y es muy no sé cómo decirlo, muy incontrolable y sí, por es eso visceral, es visceral, ¿no? Y por eso le entiendo a la compañera que macho, salí de acá. Pero imagínate que los radicales ¿entendés? quisieran venir a explicarnos el peronismo. Sí, claro. Claro, pero no menos eso. Yo no quiero Me parece explicar que- el feminismo. Quiero que me dejen militarlo, digo, y entiendo que puedo encontrar mi espacio propio. Bueno, igual esto es una manera que vos me hagas esta pregunta, que este tema salga, que estemos hace, no sé, 20 minutos Sí, hablando de hablando de feminismo. esto, claro. Es un montón, es lo que vos tenés para aportar. A eso voy con que cada uno tiene que mirar para adentro. Yo a veces me pongo media mística. Está muy bien. Y hay que mirar para adentro para ver qué tiene uno para ofrecer. Está A muy veces bien. no tengo para ofrecer conceptos feministas, pero sí tengo un programa de streaming en el que puedo invitar a una compañera. Hoy soy yo, mañana puede ser, hay un montón de compañerazas súper digamos, instruidas con muchísima más experiencia que yo. Yo soy una novata en el feminismo, digo, tengo un montón que aprender, un montón que incorporar, pero estoy al servicio de eso, digo, y por eso te agradezco, porque en realidad el feminismo tiene que ser cada vez más cotidiano para que deje de ser la mala palabra y la violencia con la que la gente tiene incorporada, sino que es la liberación de la humanidad. Queremos estar... Y en ese camino vamos, sin duda, dice Darío, le meto un poquito de nafta para ponerle Sí. onda, pero que nos quiere mucho y que le encantamos, dice. Que sí, Chocho, Un Darío. abrazo grande, Darío. Se agradece la participación. Por cierto, te quiero hacer- viendo un comentario ahí, Darío decía, ¿cómo vas a ser mujer y llamarte Juan? Decía de los comentarios Sí, pero ahí. es particular porque Juan Garro es una querida compañera nuestra. Y con que diga que es mujer, Claro, alcanza. es suficiente. Ya está. Claro. Listo, Tito. Che, Así funciona. no te quiero dejar ir, Juli, sin hacerte una pregunta de mi padre, que ya mandó como 5 veces. Ah, sí, si Ay, no, no. Oscar, Que no se vaya Oscar, Julieta. Sí, Oscar. es un gran... Sí, yo lo veo siempre Sí, que comenta. claro, que no está se muy vaya atento. Julieta sin contestar, me dijo. A ver, ¿qué será? Oscar, no seas malo. Oscar, ¿Qué no querés la que- picantes. Oscar, portate bien. Oscar, te hago el audio de Oscar, Cristina. te queremos, Oscar. Cristina, pelotudo. Te hago el audio de Cristina. Che, no, Quiero el dice- número de expediente, Oscar. Es buenísimo. Es buenísimo. Che, dice Oscar, pegarnos a los jubilados, sacar pensiones y derechos, manotear abajo de la mesa un filo importante, ¿no es prostitución? Dice Oscar.
Con respecto a lo que veníamos es ser charlando canalla, antes, ¿no? hijo de puta, cuántas cosas querés que te diga, es ser una basura, ¿sí? Sí, es de todo, Oscar. Es una aberración a la política, es un, digamos, otro granito de arena para que la gente deje de confiar en la política, con lo importante que es, ¿no? Tener... me parece que es de todo, pero aprovecho la oportunidad, sí, claro. ahora que habló de los jubilados, que sacó el tema de los jubilados, a invitarlos, todos, todas y todes, los miércoles a las 5 de la tarde, en el Correo Argentino, nos reunimos con los jubilados y las jubiladas para acompañarlos, damos una vueltita a la plaza, no te va a sacar más de media hora de tu vida, pero cuando termina, nos ponemos a bailar la chacarera, la samba, nos tomamos mate, les compramos panes rellenos a los chicos de Suena el Bajo, que cada vez la receta es más rica. Se está generando un hecho cultural, social, político precioso que está buenísimo acompañar. Y nada, me parece que son ámbitos en los que también nos podemos encontrar a charlar de estos temas. Absolutamente. Cada día se suman nuevas causas. O sea, Palestina está todo el tiempo presente los miércoles. Las chicas también, cuando justo el miércoles anterior nos enteramos que las habían encontrado terrible, entonces marchamos también por ellas. Está buenísimo que cada vez seamos más, necesitamos sensibilizarnos. Vos decías, ¿qué pueden hacer los varones? Los varones tienen que sensibilizarse frente a la realidad. El machismo lo que hizo fue permearnos, ¿no? Hacernos sentirnos sujetos individualizados, ¿no? Y lo que nosotros proponemos es justamente sensibilizarnos, unirnos, acompañarnos, juntarnos, hablar de lo que nos duele, hablar de... qué sé yo, en la marcha lloramos un montón, salen algunos temas y vos decís, bueno, estoy acá en un ámbito en el que puedo, me siento protegida para llorar y para espacio estar... seguro. Exactamente, me siento bien. Y nada, esto que vos me traías, aprovecho para compartirlo y que nos acompañen. Para mí es de las dirigentes que más celebro, porque la veo a Juli en cada marcha siempre. Sí, es verdad, tenemos un es montón verdad. de dirigentes que verdad. vienen acá, aparecen en campaña, van, no, porque yo, la justicia social, soy el más peronista de los más peronistas. La que está siempre firme como rulo de estatua, Juli, siempre. Así que para mí, la verdad, chapó, un aplauso, porque lo sostiene y participa en apoyo de cada causa. Así que, impecable. Juli, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. Súper interesante la entrevista. Vale la emoción porque es genuina y de eso se trata, ¿no? De poder todos y todas emocionarnos cada vez que algo nos toca, algo sensible adentro, y que no por eso, sobre todo los varones, vamos a ser menos machos, ¿eh? Y esto también tiene que ver. Los varones sensibles son lo más. Y también chicos, tiene que ver con aprender a sensibilizarnos. Los varones sensibles somos los más machos. Absolutamente. Eso, Exactamente. me gusta. Después Me tenés a Agustín Laje que te dice que el clítoris no existe. Yo creo que hay que cerrar con esta Ay, frase. iba a decir una guarangada. Decí, No la voy a por decir. favor, compañera, por favor. No. Decilo, Enzo. Agustín Laje, el clítoris existe. No puedo. Está mi bebé por acá, no puedo. No. Ponelo como graf, Pipa, por favor. Ahí lo tenés, al pelotudo. Laje es un chabón despreciable, pero bueno. Tenemos un montón por conversar. Gracias a ustedes por traer este tema, me parece súper importante, les agradezco un montón porque son temas que, bueno, cuesta por ahí hablar, pero hay que empezar a hacerlo, Totalmente. Hay que sacarle el... Sí, claro, totalmente. Y hay que aprender a que no siempre lo que pensemos o lo que digamos lo va a aceptar todo el mundo. Me parece que es el puntapié inicial. Absolutamente. Muy bien. Muchachos, Sí, es es cosa muy de bueno. buscarlo, ¿no? Aprendan un poco. Consíganse un GPS. Está muy bien. Y antes que esto se desbande, le vamos a decir muchas gracias, Muchas a gracias. la señora Julieta Por Pons. supuesto. Gracias, chicos, ha sido un por la placer. invitación, por hablar del tema y por sostener este medio tan importante para
nuestra provincia. Es la idea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juli. Gracias a la compañera que vino contigo y La a la Poppy niña. y La a Amadeo, Poppy. Amadeo. Tiene Amadeo. pelo largo, pero es un varón. Amadeo. Pero Sí. siempre pensé No que se era quiere una cortar el niña. pelo. No Está se muy quiere bien. cortar. Sí, Está sí. muy bien. Eso también lo habilita el feminismo. Pero yo lo ¿ves? tuve largo hasta los 18 años, escúchame. Sí, sí, mi Yo voy a familia- pasar una foto un día. Bien, eras hardcore, rockero. Sí, heavy metal absoluto. Heavy, Toco la me bata, encanta. tuve banda, así que... ¿En serio? Pero claro, Yo pero canto, claro. hagamos una banda. Y bueno, un día tenemos que hacer una zapada. Sí, yo traigo la viola. Absolutamente. Bueno, ahí está, va. Vamos, Ya está. chicos, Y se se armó armó. nomás. O sea, ¿hacemos un trío feminista? Dale, ¿Querían participar? dale, pero absolutamente. Yo salgo con pollera en tablita. No tengo problema. Los quiero, gracias. Gracias, Juli. Amigos, amigas, enseguida volvemos, dale.